Bueno, entonces en la clase de hoy vamos a iniciar el tema de gráficos de control por atributos. ¿Cuál es la diferencia con los gráficos de control por variables? En las variables nosotros teníamos una variable particular a la cual le podíamos hacer una serie de mediciones. Ejemplo, podíamos medir el peso, la distancia, el tiempo, de pronto algún ángulo, algún grado, ¿sí? Si yo puedo, a partir de una variable cuantitativa, puedo generar diferentes tipos de mediciones que de nuevo son cuantitativos, pues entonces estoy frente a un gráfico de control por variables para el cual yo tengo la capacidad y tengo la posibilidad de calcular su media y su varianza, ¿sí? Sin embargo, pues hay otro tipo de análisis que yo puedo hacer en los que no necesariamente tengo que tener mediciones porque de pronto no necesariamente quiero medir una característica en particular. Si yo no quiero medir características en particular, sino que básicamente lo que quiero mirar es defectos en la fabricación o en el proceso en general, yo puedo trabajar con los gráficos de control por atributos. Esos gráficos de control básicamente se diferencian en dos ramas particulares. Uno que tiene que ver con piezas defectuosas en los que encontramos los gráficos P y los gráficos NP y otro en los que yo estoy mirando los defectos por pieza. Y en esa rama pues encontramos lo que son los gráficos U y los gráficos C. ¿Cuál es la diferencia entre los dos, entre piezas defectuosas y defectos por pieza? Bueno, en uno yo estoy haciendo un conteo de una determinada característica o atributo. Entonces, si yo quiero mirar, por ejemplo, sillas que salieron chuecas, ¿sí? Y lo que sea que signifique chueco, entonces yo puedo simplemente hacer un conteo de las sillas y determinar esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta está defectuosa, esta no está defectuosa. Y saco un conteo. En los defectos por pieza, lo que yo quiero determinar es para cada una de los diferentes artículos que estoy revisando, cuántos defectos de los que sea que yo estoy midiendo tiene esa pieza. Tiene 1, tiene 2, tiene 3, tiene 0 de los defectos que yo esté midiendo. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy midiendo para la misma silla, estoy midiendo que tenga defecto de color, que tenga defecto en el lijado, que tenga defecto en las dimensiones, entonces yo puedo, cada que sale una silla, mirar, ¿tiene defecto de color? Sí o no, y selecciono cuántos defectos están saliendo por cada una de las diferentes piezas. Bien, entonces, dentro de los gráficos de atributos que tienen que ver con piezas defectuosas, como habíamos mencionado, están los gráficos P y los gráficos NP. Básicamente esto es lo que miden, es la proporción de defectos que yo encuentro respecto al número de defectos que estoy midiendo. ¿Cómo se calcula esa proporción? Entonces yo voy a calcular P como la sumatoria de los defectos que encontré, o sea, de las piezas defectuosas que encontré, dividido entre el total de piezas que yo medí. Si yo tengo un lote de 1000 unidades y entre esas 1000 unidades encontré 10 unidades defectuosas, entonces esa proporción será de un 10%, de un 1%, ¿cierto? Bueno, entonces, para cualquier caso, yo calculo la proporción de defectos que encuentro y debo calcular la desviación de esa proporción de defectos. Esa desviación la calculo mediante esta fórmula que me dice que es la raíz cuadrada de la proporción multiplicado por el complemento de esa proporción dividido entre n, siendo n el número de observaciones, ¿sí? Y finalmente pues tengo el gráfico de el límite superior y el límite inferior, de tal manera que están escritos como la proporción más z veces, y esta z es el valor del estadístico de una normal estándar multiplicado por la desviación p, ¿sí? Y el límite inferior pues es lo mismo, pero en negativo. Respecto al gráfico NP, yo lo que tengo es un número de unidades defectuosas y bueno, calculo la desviación de esta manera. Fíjense que básicamente los límites de control superior e inferior son lo mismo.
Respecto a los gráficos de control por atributos para piezas defectuosas, tenemos entonces los gráficos U y los gráficos C. En el gráfico U, yo lo que tengo es el número de defectos por unidad, y ese número de defectos por unidad va a depender de el número de defectos y del número de unidades que yo estoy analizando. Entonces, si bien cada USUI lo voy a llamar como el número de defectos que encontré en cada una de las piezas que yo analicé, luego el U barra lo voy a calcular como la sumatoria del total de defectos dividido entre el total de observaciones o el total de artículos inspeccionados. Para este caso, pues también calculo una desviación de esa U, y esa desviación se va a calcular como la raíz cuadrada del U barra dividido entre n número de observaciones. Fíjense que la lógica de los límites de control superior e inferior siguen básicamente lo mismo, y me estoy basando en una normal estándar. Para el caso del gráfico de control por atributos C, yo lo que tengo aquí es el número de defectos. Ya no me interesa los defectos por unidad, sino simplemente la totalidad de defectos. Y aquí lo que voy a tener es la sumatoria de todos los defectos dividido entre la totalidad de todos los datos. Vamos a ver un ejemplo para poder entender un poco mejor esto. Entonces, para el gráfico P tenemos el siguiente ejemplo. Tengo en una empresa del ramo alimenticio, mediante ciertas máquinas, se empaquetan salchichas en sobres o paquetes. Un problema que se ha tenido es que dentro del sobre queda aire, ¿sí? No se sella al vacío. El problema se detecta mediante la inspección visual. Es decir, hay una persona que las salchichas seguramente van pasando en una banda transportadora, y la persona va viendo, y si tiene defecto, pues la va sacando. Los paquetes con aire son segregados y después se abren para recuperar las salchichas y volverlas a empaquetar. Entonces, se saca el paquete, se abre, vuelve y se pasa a la línea transportadora, vuelve e inicia el proceso. Obviamente, el hecho de que pasen muchos paquetes con este tipo de defecto, pues hace que finalmente el proceso pues sea mucho más lento y no se esté generando la eficiencia que se espera del proceso. El atributo de falta de vacío, que es el que se está analizando en este ejercicio, es importante debido a que si un paquete con aire llega al mercado, la vida de anaquel se acorta, es decir, la vida útil del artículo puesto en la estantería pues va a ser mucho más corta. Por lo que después de algunos días la salchicha empieza a cambiar de color y a perder su frescura. Y eso puede ocurrir en el refrigerador del distribuidor o en el refrigerador del consumidor. Esta situación repercute en clientes insatisfechos y genera una mala imagen de la compañía. Por lo anterior, a los operadores de las diferentes máquinas continuamente se les recordaba la importancia de no dejar pasar paquetes con aire. Sin embargo, como no se llevaba un registro de la magnitud del problema, no existían bases tangibles para detectar cambios en el desempeño de las máquinas, ni había forma de saber si las medidas tomadas para reducir el problema habían dado resultado. De ahí surgió la necesidad de registrar los resultados y analizarlos mediante una carta de control. Cada hora se registra el número de paquetes detectados con aire. Sí, fíjense que ya me están diciendo pues qué tipo de carta voy a analizar. ¿Por qué? Porque yo no estoy mirando qué defectos tienen, estoy mirando es el número de paquetes que se están registrando, ¿sí? Básicamente tendría un gráfico P porque tengo una proporción de defectos por unidades analizadas. Y pues dice que del contador de la máquina en total se tiene el número de paquetes que debieron haber pasado, o sea, cuántos paquetes pasaron en una hora y cuántos paquetes se fueron desechando en una hora, ¿sí? ¿Qué tengo entonces en este gráfico? Fíjense entonces que para cada una de las muestras que yo estoy analizando, y en el contexto del ejercicio me dice que cada muestra es cada hora, ¿sí? En cada hora yo puedo saber cuántos componentes defectuosos tuve. Entonces, en la primera hora se tuvieron 9 y la proporción va a ser, me voy a ir hacia el final del muestreo y en la sumatoria total, la suma de todos los defectos me da
183 defectos en total. De esos 183 defectos, yo lo voy a dividir entre el número total de observaciones que tengo. El número total de observaciones, pues va a ser las que haya registrado en cada hora por el número de horas que yo revisé. Si revisé 20 horas, 20 por 120 observaciones que registraba cada hora, eso quiere decir que tengo 2.400 observaciones en total. Luego, la proporción de defectos va a ser la suma total de defectos, que es 183, dividido entre el total de observaciones, que es 2044. Esa proporción me da 0,07. Bien, ya tengo este 0,1. En este ejercicio, lo que yo calculé fue este gráfico NP, el de número de unidades defectuosas. Calculamos o lo calculan ustedes y lo revisamos la próxima clase, el gráfico de P. Es básicamente lo mismo. ¿Qué hice yo acá? Bueno, llegamos entonces a que calculé el P, que es la proporción de defectos, es decir, la sumatoria de todos los defectos dividido entre el total de defectos. Ahora, para este gráfico de acá, el NP, que es el número de unidades defectuosas para cada muestreo, lo que yo hago es que multiplico P por N, que es el número de observaciones que hice yo para cada hora, o el número de observaciones que tenía para cada hora. Bien, si tengo ya NP, que es este valor de acá, voy a calcular entonces los límites superior e inferior. El límite superior me dice que es el valor de NP, es decir, bueno, el valor de NP más este Z de acá. ¿Pero qué es Z? Si ustedes van y buscan en la tabla de la normal estándar, se van a dar cuenta de que este valorcito lo estamos tomando como un valor de 3, es un valor aproximado, 2,90 y algo, lo estamos tomando como un valor de 3. Ustedes me cuentan la próxima clase por qué esta Z lo estamos tomando como un valor de 3. Para efectos de aquí en adelante siempre lo vamos a tomar como un valor de 3, pero revisamos, ustedes me cuentan en la próxima clase por qué es ese 3. Entonces tomamos Z como 3 y esto multiplicado por la desviación de NP. ¿Y qué es la desviación de NP? Es la raíz cuadrada de NP que multiplica al complemento a 1 menos P. Bien, entonces así calculo yo el gráfico, tanto desviación, tanto límite superior como límite inferior, más y con menos, y qué grafico yo en el gráfico o en la carta de control NP. Entonces tengo mi límite superior y mi límite inferior, que obviamente son estos. Tengo mi límite central, que es el valor de NP, y tengo estos datos de acá, que van a ser el número de defectos, ¿sí? Que, pues como su nombre lo indica, estamos en el gráfico NP de número de defectos. ¿Cómo sería el gráfico P? Pues, digamos, tendría que hacer las modificaciones para los límites de especificación superior e inferior respecto a esta ecuación, pero lo que yo grafico acá son los P sub I. ¿Y qué vienen siendo los P sub I? Pues vienen siendo los defectos para cada muestreo, ¿sí? ¿Cuál sería el defecto para cada muestreo? Yo tendría 9 dividido entre el total de datos que yo observé y así sucesivamente. Ese sería el dato que se graficaría para el gráfico P. Entonces, trabajen ustedes en su casa, lo revisamos la próxima semana y quedamos entonces, ya vimos cómo trabajar el gráfico NP. Los datos para este ejercicio los encuentran en el aula virtual. Lo voy a poner aquí, en cartas de control por atributos. Por ahora se los cargué acá. Dice base de datos, gráficos para atributos. Ahí encuentran los datos para hacer este ejercicio de la carta de control NP. Quedamos entonces hasta aquí, hasta este ejercicio, y lo revisamos entonces la próxima clase.